Voy a compartirles. Entonces iniciamos con una parte, algo más de teoría, simplemente para aclarar lo que ya se presentó en el video de la teoría. Y aquí están también la parte práctica, que es la que nos basamos para poder resolver. En realidad la parte práctica en esta clase de hoy va a ser muy concreta, muy rápida. No es complicada, más bien es simple y es utilizando el programa PonQM, ¿no? Entonces estamos dentro de lo que significaría el tema, que es la aplicación de la simulación. No lo voy a encontrar como teoría de colas porque el tema teoría de colas no es un tema de simulación. Sin embargo, ustedes van a ver que muchos de los casos de teoría de colas, bueno, no muchos casos, algunos de los casos de teoría de colas no se pueden resolver en la parte de investigación operativa ni siquiera utilizando QM, entonces se necesita hacer la simulación. ¿Cuál simulación? La que aprendimos a hacer con Flexing, ¿ya? Ese es básicamente. Pero la clase práctica de hoy no vamos a hacer con Flexing, vamos a hacer simplemente con QM para que se pueda utilizar y pueda servir de referencia, pero ustedes ya saben hacerlo en Flexing, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Ya saben cómo simular en Flexing y van a ver por qué es necesario simularlo con Flexing o con ProModel también se puede simular este tipo de teoría de colas porque simplemente no encuentra usted una aplicación, no encuentra cómo resolverlo a través de la investigación operativa, de los algoritmos, de los modelos planteados para investigación operativa. Entonces tiene que hacerlo con simulación. Bien, pero revisemos un poquito esa cuestión. Recuerden por favor que en la parte de teoría de colas o líneas de espera, el ejemplo más práctico es pensar en un banco, ¿no es cierto? Entonces tenemos un banco, en un banco hay varios cajeros, la gente o los clientes acuden para diferentes transacciones que van a hacer con los cajeros, entonces básicamente llegan a una cola, ¿ya? La cola, claro, por ejemplo en el caso del Pichincha son colas extensas que están afuera, ¿no es cierto? Incluso y después les hacen pasar a partir de la hora, pasan un buen número de personas, llenan la cola adentro y siguen pasando por grupos, incluso en una cola adentro. Bueno, es un poquito especial la cuestión de Pichincha, pero hay otros bancos que no, que usted pasa directamente a la cola dentro del mismo banco, ¿no? Y no tiene que estar haciendo cola afuera, sino que ya directamente pasa cuando ya está abierto el banco e ingresa porque hay menos cantidad de gente. El problema del Pichincha es simplemente que hay gran cantidad de gente. Pero hay esas situaciones. Ahora, es mejor hacerle con un banco para que usted tenga referencia porque estamos muy familiarizados con lo que es el servicio de un banco. Sin embargo, la teoría de colas no solamente se aplica para eso, puede aplicarse en una peluquería, en un negocio cualquiera, puede aplicarse en un peaje, ¿no es cierto?, para el pago del peaje en el momento que ingresa, sale de las ciudades, para una gasolinera también se aplica. Bueno, hay varias partes donde se pueden ver colas o líneas de espera. Esas colas no solamente son de personas, también pueden ser de materiales, o en este caso, por ejemplo, autos, barcos, aviones, equipos, en las plantas, que es lo que a nosotros nos interesa como ingenieros industriales. Dentro de las plantas, nosotros encontramos también colas, líneas de espera en la misma producción, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho al momento de simular en Flexing. Y vamos a ver justamente que, aunque la cuestión de teoría de colas y los modelos básicos de la teoría de colas se pueden resolver por investigación operativa, no necesita simulación, van a ver que hay cosas especiales y ciertas variaciones de esos modelos que ya no se pueden resolver mediante los algoritmos y la investigación operativa, entonces se necesita recurrir a la simulación. Se necesita recurrir a simuladores como es el caso de Flexing, como es el caso de ProModel, para poder resolverlo. Pero necesitamos primero ver un poquito esta cuestión de la teoría de colas, recordar, si es que ya lo vimos en investigación operativa, recordar esta parte de la teoría de colas, ¿no? Entonces, en una cola, en un sistema, como les decía, en el ejemplo del banco, usted ve que llega gente. La gente llega a hacer la cola, a hacer la fila, ¿no es cierto? Y llega al azar. O sea, no es que todos van a llegar, cada minuto va llegando una persona, no, no es así, algunas se demoran después de un medio minuto, de un minuto, de 5 minutos, de 2 minutos, y va variando, y eso es aleatorio. Y como es aleatorio, entonces tiene una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad no es, o sea, ya para las llegadas no es
una distribución normal, o sea, completamente aleatorio, donde simplemente es homogéneo y aproximadamente el 50% está por debajo de la media y el otro 50% está por arriba de la media. No, no es así, sino que más bien es un tipo de distribución de tipo exponencial, del tipo de distribución de Poisson, ¿ya? Poisson se suele escribir, ¿no es cierto? Que ustedes lo vieron en estadística. Entonces, una distribución de tipo Poisson, es decir, que tiene un modelo de E, el Euler elevado a la lambda, ¿sí? A la letra lambda griega, a la letra griega lambda, que ese lambda en realidad es la tasa de llegadas, que es lo que vamos a mencionar acá, ¿sí? Es la tasa de llegada, o sea, el número de clientes que llegan en promedio, en este caso a la cola. ¿De acuerdo? Entonces eso es lambda. Y entonces eso es una distribución E a la lambda y eso es una distribución de tipo exponencial. Las distribuciones exponenciales, este es un tipo de distribución exponencial, pero hay varias distribuciones exponenciales y todas esas caen dentro de lo que se llaman o lo aborda Markov, terminada en V, ¿no? Markov. Y este Markov, entonces por eso el símbolo de Markov, de una distribución exponencial, es la letra M mayúscula. ¿Ok? Entonces tenemos la llegada, hacen la fila y permanecen en la fila. ¿De dónde llegan? Del público en general. De esa población que general puede ser infinita. Cuando decimos infinita no es que en realidad no tiene fin, sino que significa que simplemente es una población muy grande comparado con el sistema, con el servicio que se da. Es muy grande, ¿no es cierto? Eso significa infinita. No son 10, no son 20 que están contabilizados, sino que son cientos y a lo mejor miles que tienen la oportunidad o la posibilidad de llegar a ese banco, a esa atención. Entonces, la población infinita. Otra de las cosas que se toma en cuenta ahí es que el primero en llegar a la fila es el primero en ser atendido, al menos en teoría, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se suele llamar como una política PEPS, que ya lo veremos adelante. Primero en entrar es el primero en salir, que en inglés se le suele poner como FIFO, o sea, first in, first out, primero en entrar, primero en salir. Y que también existe otro tipo de política que es el LIFO, el primero, último en entrar es el primero en salir, ¿sí? Es el LIFO, ¿de acuerdo? Entonces el último en entrar es el primero en salir. Ese tipo de política, claro, en las colas normales de las personas va a ser injusto, que llega el último y es el primero que le atienden, ¿no es cierto? Ya, eso resulta un tanto injusto, como que no debería existir, pues sí existen ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pila de platos, ¿no es cierto?, para lavar, entonces lo que hacemos es, tenemos un primer plato, va a la base, y seguimos un segundo, un tercero, pensemos en 10 platos, entonces formamos una pila de 10 platos. ¿Cuál es el primero que se lava? ¿El primero que le pusimos? No, el último que le pusimos. El 10º plato que le pusimos, el que está arriba, es el primero que lo lavamos. Entonces noten que tiene un tipo de política que se llama, que es el último en entrar, es el primero en ser atendido, el primero en ser lavado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro tipo de política que también depende de eso. Entonces noten que hay un tipo de política, hay un tipo de población, ¿ya? Y el mismo sistema puede ser infinito, o sea, para atender un gran número de clientes, o puede ser muy limitado, como sucede, por ejemplo, en el caso de una peluquería donde está limitado, incluso se ve por el número de asientos que se tiene, aparte de los que están siendo atendidos ya con su corte de cabello, lo que sea, son los que están sentaditos. Usted va a la peluquería, ve ya sentado de ahí gente esperando, dice, no, está lleno, se fue. Se va a dar unas vueltas hasta que vea al menos una silla desocupada ahí y pueda sentarse, ¿no es cierto? Entonces note que eso es limitado. Ese ya no es una población, ya no es un servicio infinito, sino que es un servicio finito para la gente que está ahí en ese local, de acuerdo al número de sillas, por decir algo. Entonces hay varios regímenes ahí. Y también, claro, lo mismo sucede en la cuestión ya de la atención. En la atención tenemos, por ejemplo, en el caso de un cajero, ese cajero al primero que entra, al primero que le atiende, y se demora también a atenderle un cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces atiende en una hora tantos clientes y eso es un promedio, eso está dado por el MIU, por la letra MIU,
que es el número de clientes que son atendidos por el servidor. Se les llama servidor o se les llama canal también, ¿no? Entonces, hay un cierto número de clientes y entonces uno es la velocidad de atención y otro es la velocidad de llegada. ¿Ya? Y entonces la velocidad de llegada está con promedio es con lambda, ¿no? ¿Cómo se obtiene la velocidad de llegada promedio? Se obtiene básicamente con yo tomo en una hora tomo un número de clientes que puedan llegar acá al servicio, a la cola mejor dicho, y eso lo hago por muchas horas, durante muchos días, durante muchas semanas, durante muchos años y toda esa cantidad de información lo asumo, ¿no es cierto? Y divido para el número de clientes, entonces me sale un número de clientes promedio en cada hora, ¿no es cierto? Entonces yo saco un número promedio y eso es lo que se conoce como lambda. De igual manera en la atención, o sea, cada cajero obviamente tiene diferente velocidad, cada cliente hace diferente número de transacciones, no solamente número de transacciones, sino tipo de transacción, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que vaya cambiando el tiempo, pero se toman muchos, a ver en una hora cuántos clientes atiende cada cajero, y eso se hace durante muchas horas, y entonces se saca un promedio también, y eso es mu. El tiempo de atención sale con mu. ¿Ya? Entonces, el lambda sobre el mu es lo que se suele poner con la letra griega rho y que se llama factor de utilización. Y ese lambda sobre mu no puede ser mayor que 1 porque si es mayor que 1 significa que el sistema es inestable, o sea que básicamente nunca se vaya a atender a los clientes. Habrán clientes que estén haciendo cola ahí por gusto, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, tenemos que aumentar el número de servidores. ¿Para qué? Para que podamos tener un sistema estable. Entonces, eso se logra en el momento que aumentamos el número de servidores. Entonces, el lambda sobre mu también dividimos para el número de servidores y entonces nos queda un valor menor que 1. Entonces, si ya es menor que 1, entonces decimos ya, correcto, ya está estabilizado el sistema, entonces por tanto no hay ningún problema y lo manejamos como con toda la teoría de colas y hacemos los respectivos cálculos que encontremos. ¿De acuerdo? Esas son las principales variables que tenemos, o sea, el lambda y el mu, con el cual encontramos incluso rho, que es el factor de utilización, y encontramos otras que ya vamos a ver qué es lo que encontramos acá. Ahí es con los factores que vamos a mencionar. Pero hay más cosas incluso también que se pueden introducir en la información, en los datos, como son, por ejemplo, el costo de que una unidad esté esperando en unidad de tiempo, una hora, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nuestra unidad de tiempo es una hora, entonces ¿cuánto nos cuesta cada hora de espera para ese cliente, ¿no? O cuánto nos cuesta también la atención, cada hora de atención. Estamos hablando de involucrar costos para la toma de decisiones de cuántos servidores en realidad poner a ese servicio. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ver todas esas cosas, cómo se involucran. Y claro, eso se hace con investigación operativa y por eso utilizamos QM. En investigación operativa utilizamos QM, lo podemos hacer sencillamente con QM, sin problemas con QM. Sin embargo, vamos a ver casos especiales donde vemos que ya no podemos hacerle con QM, no existe el modelo para hacerle con QM, no existen fórmulas para hacerle con la parte de investigación operativa, entonces por tanto, ¿cómo lo hacemos? O son muy complicadas esas fórmulas, entonces más conveniente es hacer una simulación, y por eso es lo que estamos viendo esta situación, ¿ok? Ahora, pero ¿qué más datos entonces obtenemos, o factores, como dice aquí, factores que son evaluados a partir de ese lambda, de ese mu y a lo mejor esos costos? Bueno, podemos determinar lo que se llama el tiempo promedio de cada cliente objeto permanece en la cola. Entonces, cuando hablamos de tiempo, entonces, ¿qué tiempo en realidad está esperando la cosa? ¿Cuánto nosotros estaríamos pensando que tenemos que esperar en esa cola? Entonces, nosotros podíamos calcular justamente mediante, en este caso, simplemente con investigación operativa con QM, ¿no? También lo podemos hacer en simulación, por supuesto, pero lo hacemos simplemente en este caso con QM. ¿De acuerdo? Entonces determinamos el tiempo promedio que cada cliente está esperando en esa cola. Los tiempos se suelen simbolizar con la letra W, generalmente con la letra W los tiempos. Y acá tenemos segundo punto, dice la longitud de la cola promedio, o sea, qué tan larga, cuántos clientes hay en la cola en promedio. Esto se suele poner en cambio con la letra L, cuando es el número de clientes
se pone la letra L. Cuando se trata de la cola, se pone un subíndice Q. Entonces, por ejemplo, para el tiempo promedio en cola es W sub Q, para la longitud de la cola promedio es L sub Q. ¿Ya? Eso es en el tiempo eso es en la cola. Pero también hay tiempo promedio de todo el sistema, es decir, los que están en la cola, o sea, cuánto me va a demorar, cuánto me voy a demorar en ir al banco, hacer la cola, hacer que me atiendan ahí y desocuparme, salir ya del banco, ¿no es cierto? Entonces eso se llama tiempo del sistema. ¿Ya? El tiempo promedio del sistema, cuánto me podría demorar ahí, entonces es el tiempo de espera más el tiempo que me está atendiendo el cajero, ¿no es cierto? Entonces es la suma de esos dos tiempos. Ese tiempo promedio también se lo calcula y se lo obtiene mediante fórmulas. ¿De acuerdo? Mediante fórmulas. Ahora, ¿cómo se simboliza ese tiempo? Es del sistema, entonces suele simbolizar, como es tiempo, recuerden que el tiempo se simbolizaba con la letra W. Como es del sistema, o se pone el subíndice S, que significa sistema, o no se pone ningún subíndice. Entonces, cuando está sin subíndice, se refiere a todo el sistema. Entonces, solamente la letra W para ese tiempo. El número de clientes promedio en el sistema igualmente, o sea, cuántos espero tener en cola y con los cajeros dentro del banco, cuántos clientes espero tener ahí dentro en promedio, ¿no? Entonces eso yo puedo también obtenerlo y eso lo voy a representar, recuerden, con la letra L, pero ya no sub Q, porque la Q es para cola, sino L sub S, o simplemente L. La probabilidad de que el servicio quede vacío, probabilidad de que haya 0 clientes en todo el sistema. Eso significa de que esté vacío. ¿Ya? Entonces, eso también se obtiene, la probabilidad de 0 clientes en el sistema o que esté vacío. También se le llama que esté ocioso, que los trabajadores estén ociosos, ¿sabes? Porque como no hay clientes, entonces obviamente no trabajan, ¿no es cierto? Pueden hacer cualquier otra actividad, no hay cuestión de labor. Entonces eso también se llama tiempo ocioso. El factor de utilización del sistema, que lo que les decía justamente es la división básicamente de lambda sobre mu, ese es el factor de utilización y que se suele simbolizar con la letra ρ, la letra griega ρ. Y también tenemos la probabilidad de la presencia de un número específico de clientes en el sistema. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que haya un cliente en todo el sistema? Recuerden, arriba decíamos de que esté vacío, eso significa la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema. También podemos encontrar cuál es la probabilidad de que haya un cliente en el sistema, cuál es la probabilidad de que hayan 2 clientes en el sistema. En todo el sistema estamos hablando, ¿no? De que hayan 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso podemos encontrar nosotros al resolver estos modelos a partir básicamente de un lambda y de un mu iniciales. Y el primer modelo que se aborda es el modelo MM1. ¿Qué significa este modelo MM1? La primera M corresponde a las llegadas. Cuando encontramos la M significa Markov. Y Markov significa que es exponencial. Y hemos dicho, claro, de Poisson también es exponencial, e a la lambda. Entonces simplemente las llegadas son exponenciales y entonces se pone con la letra M. Eso es lo que nos significa la letra M. ¿Ya? Que tiene una llegada al azar, ¿ya? Que puede ser representado con una distribución de probabilidad que es de tipo exponencial. Es la primera M, es con las llegadas. La segunda M es en cambio con la atención del cliente, la atención de los cajeros, ¿sí? Y esa atención también es al azar, o sea, unos se demoran más, otros se demoran menos, depende del número de transacciones, depende del tipo de transacción que hagan en el banco, entonces se demoran más, se demoran menos, entonces también es probabilístico. Entonces, si es probabilístico, también es exponencial, entonces por eso es de Markov también. La letra M también viene de Markov. ¿De acuerdo? El tercer valor que está ahí, el número 1, es en cambio el número de servidores. Digamos, desde el punto de vista de banco, el número de cajeros. Entonces, si hay un solo cajero, ahí va el 1. Si es que hubiesen más cajeros, le ponen la letra S. Ya vamos a ver el siguiente modelo, el modelo B, que es de MMS. ¿Ya? Donde la S significa que hay varios servidores, pueden ser 2, pueden ser 3, ya no necesariamente 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el modelo A es de MM1. Adicionalmente hay números que no aparecen ahí, por ejemplo, que la población es infinita, que es muy grande la población, pero no aparece. En algunos sí le suelen poner también un slide y le ponen la letra infinito, que significa que es
que es muy grande la población, ¿ya? Como sucede con los bancos, ¿no? ¿Ya? También que el servicio sea infinito, o sea, que cualquier cantidad, entre comillas, de gente puede entrar al servicio. Entonces eso también no está puesto y sería otro infinito ahí, ¿no? Y la otra que se pone es del tipo de política, que puede ser FIFO o puede ser LIFO, ¿no es cierto? First in, first out o last in, first out, ¿no es cierto? Entonces el último en entrar es el primero en ser atendido, ¿no es cierto? En salir. Ya, eso es lo que puede ser ese tipo de políticas. Esas cosas también se van. Pero cuando no se ponen, significa que es PEPS. O sea, el primero en entrar es el primero en salir, en ese último numerito que debe aparecer. Entonces, en realidad deberían aparecer 6 símbolos, aparecen solamente 3 porque los otros están sobreentendidos. Entonces, las llegadas es población infinita, el servicio es infinito y también es PEPS, es decir, es FIFO. El primero que entra es el primero que es atendido. Y entonces ahí no se pone nada. Y ese es el modelo AMM1. Y entonces parte de los siguientes supuestos. Primero, los clientes son servidos con una política PEPS, o sea, primero en entrar, primero en salir, que ya lo dijimos y que no se lo pone, o se sobreentiende, mejor dicho. Y cada arribo espera ser servido sin importar la longitud de la línea o de la cola. ¿De acuerdo? Es lo que el primer supuesto. El segundo supuesto, los arribos son independientes de los arribos anteriores. Pero el promedio de arribos no cambia con el tiempo, es decir, tenemos un lambda que hemos mencionado. ¿Cómo se saca ese lambda? Con todos los datos que hemos observado durante un gran periodo de tiempo y que lo hemos sacado, y ese es un dato que normalmente nos dan, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que es lambda. Los arribos son descritos mediante distribución de probabilidad de Poisson, por eso está la primera M mayúscula, y proceden de la población muy grande o infinita, por eso debería haber un infinito que no se lo pone, se lo sobreentiende cuando no hay nada. Ya hemos dicho eso. Cuarto supuesto, los tiempos de servicio varían de cliente a cliente y son independientes entre sí, pero su rata, su velocidad promedio es conocida. Esa velocidad promedio de atención es lo que nosotros ponemos con la letra mu. Claro, vemos el número de clientes, son atendidos en una unidad de tiempo y eso es mu. ¿Ya? Entonces eso también es uno de los supuestos que se supone que se conoce, ese promedio es el mismo. Quinto, los tiempos de servicio se representan mediante la distribución de probabilidad exponencial negativa, y esa es la segunda M que aparece ahí, que es Markov, ¿no es cierto? O sea, nuevamente es de tipo exponencial. ¿Ya? Entonces, Markov. Y sexto, la velocidad, rata o tasa de servicio es más rápida que la tasa de arribo. Dicho de otra manera, lambda sobre mu es menor que 1. Y eso significa que es estable, que el sistema es estable. ¿Sí? Cuando el lambda sobre mu es menor que 1, el sistema es estable. O sea, con un servidor y con ese lambda sobre mu menor que 1, entonces está estable el sistema. En eso se basa el modelo A. Ahora, con eso, entonces tenemos fórmulas para resolver. Ahí están cada uno de los símbolos que significan. Hablamos del lambda, que es el número promedio de arribos en un periodo de tiempo. El periodo de tiempo puede ser horas, puede ser minutos, puede ser segundos. No se utilizan días, no generalmente se utilizan días. ¿Por qué? Porque los días es un problema. En la parte laboral, los días pueden ser de un turno, o sea, de 8 horas, o puede ser de 2 turnos, es decir, de 16 horas, y máximo, obviamente, de 3 turnos de 24 horas. Entonces, no sabemos si ese día es de 8, de 16 o de 24, desde el punto de vista laboral. Entonces, es un problema usar días, por eso se ocupan horas, se ocupan minutos y se ocupan segundos. Normalmente horas. Mu es el número promedio de gente que son servidos, que son atendidos, por ejemplo, por el cajero, en ese mismo periodo de tiempo, en la misma hora, por ejemplo. ¿Ok? N es el número de unidades que están en el sistema, que se tiene en el sistema. L a su vez, ya les había dicho, el L corresponde a un número de clientes, de unidades, y el su vez significa en el sistema. Entonces, por eso es número de promedio de clientes en el sistema. Y tiene una fórmula. En esa fórmula está lambda sobre mu menos lambda. Sin embargo, yo podría, tanto en el numerador, a lambda dividirle para rho, como el denominador dividirle para rho. Entonces, lambda para mu. Entonces, aquí nos quedaría lambda sobre mu, es decir, rho. Aquí mu sobre mu es 1, menos lambda sobre mu, que es nuevamente rho. O sea, tendríamos también en términos de rho sobre 1 menos rho. Donde rho está acá abajo. Este es rho.
es el factor de utilización. Es lambda sobre mu, es el factor de utilización. Entonces nosotros bien pudiésemos tener aquí simplemente no en función de lambda y mu, sino en función de rho. ¿De acuerdo? Del factor de utilización. Que por lo demás sabemos que esto tiene que ser menor que 1 para que sea estable. ¿Ok? El W sub S, obviamente estamos hablando, cuando hablamos de W, ya habíamos dicho que es el tiempo y es un tiempo promedio en el sistema. O sea, que el cliente permanece o que la unidad permanece en el sistema. Cuando hablamos de este tiempo del sistema, estamos hablando del tiempo tanto en la cola, o sea, en la espera, como en el tiempo que se demora en ser atendido, ¿no? El tiempo de servicio. Entonces son los dos tiempos, significa todo el tiempo del sistema y que está como W sub S y que tiene como fórmula de cálculo esta. Esto es en el sistema, sin embargo también existe el L sub Q y el W sub Q. Aquí no tenemos las fórmulas, en el anterior sí, en el video de teoría sí está, ahí sí se muestra tanto L sub Q como W sub Q y hay las fórmulas también para este modelo justamente MM1. ¿De acuerdo? Y entonces esto es lo que nosotros vamos ya a continuación, vamos a hacerlo en QM, ¿no es cierto? Vamos a indicar justamente en QM hacer esto, ¿no? Pero aquí indiquémosle que es nomás. Entonces, la primera pantalla que nos aparece, bueno, nosotros tenemos que escoger el modelo, es MM1, o sea, que significa que es una distribución exponencial de llegada, una distribución exponencial de atención al cliente y un solo cajero, un solo servidor, un solo canal. ¿Ya? Eso es lo que nos indica. Y entonces nosotros escogemos aquí, no vamos a utilizar costos, ponemos no costos, vamos a utilizar el tiempo en horas, ¿no es cierto? Entonces aquí está justamente el problema. Dice, la tasa de llegada es de 5 clientes por hora y el encargado puede despachar 10 clientes por hora. Entonces noten aquí ya directamente, yo sé que lambda es la llegada, ¿no? Llegan 5 clientes en cada hora. Si yo establezco la unidad una hora, entonces yo sé que lambda es 5, porque hay 5 clientes en esa hora. ¿Ya? Y eso es lo que estoy poniendo aquí, miren. Tasa de arribo o arrival rate, lambda es 5. ¿Ya? Y acá en el mismo problema dice, y el encargado puede despachar 10 clientes por hora. ¿Ya? Entonces en la misma hora, ya despachar significa que va a atender 10 clientes, ¿no? Entonces 10, y por eso acá ponemos en servicio, en la velocidad o razón de servicio, mu es 10. Y por añadidura aparece el número 1 porque estamos en el modelo MM1. ¿Ya? Entonces nos aparece el número 1, que es un solo servidor. Le corremos al programa y nos aparece esta solución. ¿Qué nos dice en esta solución? En esta solución nos aparece uno de esos factores que nosotros habíamos visto. Por ejemplo, el primero, que es el factor de utilización. Aquí dice justamente Overall Server Utilization, es decir, utilización promedio del servidor. Y nos sale 0.5, 0.5 o 50%. O sea, básicamente lambda sobre mu me da 0.5. Y eso es verdad. 5 sobre 10, eso me da 0.5. Y eso es lo que nos aparece aquí directamente. Ya. El L sub Q, es decir, el número de clientes que están en cola, nos sale 0.5, es decir, medio cliente en cola. Sí, ese es el valor que nos da matemáticamente. Obviamente que no tiene un sentido real, ¿no es cierto? Medio cliente no tiene sentido real. Esto más bien es un sentido matemático simplemente, ¿no? Medio cliente en cola. ¿Ya? Pero ese es el valor que nos da, 0.5. Y en el todo, eso en la cola. Y en todo el sistema, el número de clientes en cambio es 1. Ese sí ya tiene mayor sentido, un cliente, ¿no? El tiempo promedio en horas es de 0.1 horas, que eso corresponde a 6 minutos. Y el tiempo promedio ya en todo el sistema es de 0.2 horas, es decir, 12 minutos ya todo el sistema. O sea, 6 minutos en cola más 6 minutos en promedio que se demora en ser atendido, total 12 minutos. Eso que tenemos en minutos también lo podemos tener en segundos. Listo. ¿Qué más nos aparece? Las probabilidades de cada uno de que haya un cierto número de clientes en el sistema. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema? 50% de probabilidades. Aquí nos sale también estas probabilidades, menor que ese 50% y mayor que el 50%. Usted sabe que la distribución de probabilidad en realidad no es puntual. Aquí aparece, le ponemos como puntual, pero en realidad no es puntual. En realidad estos se refieren a mayores realmente, como aparecen acá. Como aparece en el lado derecho. ¿Ya?
pero se lo puede tomar también como probabilidad de que haya 0 clientes, 1 cliente, 2 clientes, como indica aquí, ¿ya? Y claro, el complemento nos da menor o igual que realmente ese número. Entonces, noten que hay un 50% de probabilidad de que esté vacío, ¿ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esté ocioso los trabajadores en ese taller? La mitad del tiempo permanecen ociosos, de acuerdo a esto, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad, el 50% de probabilidades. El 25% de probabilidades desde que haya un automóvil ahí en reparación, en ese taller. El 13% es que hayan 2, el 6% que hayan 3, el 3% que hayan 4, 2% que hayan 5, 1% que hayan 6. Y noten que a partir de 7 ya es 0%. Prácticamente 0. O sea, le ponen aquí el 0 porque hay otros decimales, pero prácticamente 0. O sea, en otras palabras, prácticamente no hay probabilidad de que hayan 7, 8, 9 o 10 automóviles en esa mecánica, en ese centro de reparaciones. No hay esa opción. O sea, lo máximo que podemos encontrar y con una baja probabilidad es de que hayan 6 automóviles ahí dentro de ese taller. Eso es interesante lo que nos indica esta información. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Hasta aquí, o si no, para continuar. Preguntas. Azruba, ¿alguna pregunta? Por favor, participen. Cualquiera puede participar. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Alguien del paralelo Mm, C? A ver, alguien iba a participar. Dígame. No, decirle que no tenía pregunta. Ah, ya, ok, perfecto. ¿Milena está por si acaso? Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. Ya, ¿cómo está Milena? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? Sí, por ahora sí. Ok, bien. Veamos ya. Entonces, en la cuestión de la teoría de colas, básicamente todo radica en poder determinar el lambda y el mu, porque acá era facilito, directamente nos dice 5 clientes en la hora llegan y 10 clientes son atendidos, directamente nos dan el lambda y el mu, pero no siempre es así. Por ejemplo, aquí en este problema, miremos lo que nos dice. Debido a un reciente incremento en el negocio de una secretaria de cierta empresa tiene que mecanografiar 20 cartas al día en promedio, asuma una distribución de Poisson con la que tipea, ¿no es cierto? No hablemos de mecanografía, sino tipea las cartas. A ella le toma aproximadamente 20 minutos tipear o mecanografiar cada carta. Entonces dice asuma una distribución exponencial. Con esto de que asuma distribución de Poisson y distribución exponencial, lo que nos está diciendo básicamente es que nosotros tomemos en cuenta que son de Markov, o sea, ya es de MM, ¿no es cierto? ¿Y cuántas secretarias existen? Existe una sola secretaria, por tanto es de MM1. Ya está identificado el modelo, es de MM1. Ahora lo que tenemos que encontrar es el valor de lambda y el valor de mu. Para eso escogemos una unidad de tiempo. La unidad de tiempo que escogemos es hora. Entonces, ¿cuántas cartas llegan? ¿No es cierto? Llegan 20 cartas cada día. Pero no es que trabaja las 24 horas del día. Es una secretaria, es una persona, entonces no le pueden tener trabajando 24 horas al día, ¿no es cierto? Una máquina sí, pero una persona no. Entonces, resulta que dice aquí justamente, suponiendo que la secretaria trabaja 8 horas diarias. Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos es dividir las 20 cartas que hacen el día, pues es un día de 8 horas. Entonces hacemos 20 dividido para 8 y nos da 2.5 cartas por cada hora. 2 cartas y media por hora sale la velocidad con que llegan las cartas a ese despacho, a esa secretaria. ¿Ok? 2 cartas y media por hora. Y eso es lambda. Aquí no está con lambda, está con L porque, bueno, se ha quitado la fuente, ¿no es cierto? Que en el momento que copié aquí se quitó la fuente y en lugar de lambda me puso L. ¿Ya? Y lo mismo sucede acá. En lugar de mu está la letra M. ¿Ok? Ahora bien, aquí ¿qué sucede? Dice, a ella le toma 20 minutos mecanografiar cada hora. No recuerde que siempre es del mismo unidad de tiempo, es una hora. Si le toma 20 minutos hacer una carta o mecanografiar una carta, en una hora ¿cuántas cartas dará?
3. 3, lógico, porque son 20 minutos, otros 20 llega a 40 y otros 20 llega a 60. Son 3 cartas, ¿no es cierto? Y eso es lo que sale justamente, o lo podemos hacer numéricamente o matemáticamente, ¿no es cierto? Entonces simplemente una carta por cada 20 minutos. Pero sabemos que hay 60 minutos en una hora, entonces por tanto me queda el número de cartas por hora, que son 3. Pero también lo podríamos hacer por lógica, como vimos hace un momento. Si es una carta a los 20 minutos, a los 40 serán 2 y a los 60 serán 3. Y como 60 minutos es una hora, entonces son 3 cartas por hora. ¿De acuerdo? Entonces, noten que aquí el problema fundamentalmente fue el hecho de obtener los valores de lambda y de mu. Perdón, ya me pasé. Ahí está. Los de lambda y de mu. ¿Ok? Y el resto ya es aplicar fórmulas si queremos hacerlo manualmente. Entonces supongamos que queremos ver la tasa de utilización. Entonces la tasa de utilización, la fórmula es lambda sobre mu. Entonces simplemente dividimos 2.5 para 3 y nos da 0.84. 0.84 es menor que 1, sabemos que el sistema está estable, porque es menor que 1, sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Si queremos saber, W recuerde que es tiempo, el tiempo que tiene que esperar en la cola, o el tiempo que le toma hacer cola, en promedio por supuesto, o que le tomará hacer cola en promedio, entonces viene por la fórmula lambda sobre mu por mu menos lambda, y lambda sabemos que vale 2.5, mu vale 3, entonces nos queda esto, y entonces nos sale que es 1.67 horas el tiempo de esperar en la cola. 1.67 horas, algo más de hora y media. ¿De acuerdo? En la cola. Es bastante esperar en una cola hora y media. Pero son cartas, no son personas, ¿no es cierto? Entonces la carta puede esperar hora y media sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso es lo que nosotros obtenemos. Acá tenemos un problema B para ver cómo. Entonces, noten que todo se basa en poder determinar lambda y poder determinar mu, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que me pide además, no? Entonces me pide algunos datos. Entonces aquí dice, por ejemplo, el problema dice, Sam, el veterinario maneja una clínica de vacunación antirrábica para perros en la preparatoria local. Sam puede vacunar un perro cada 3 minutos. ¿Qué es eso? ¿Llegada o servicio? Eso es servicio, ¿no es cierto? Y lo hace un perro cada 3 minutos. Servicio, y el servicio está relacionado con mu. Quiero saber cuántos perros lo hará en una hora si ponemos en cada hora. Como es cada 3 minutos, a los 3 es un perro, a los 6 2 perros, etcétera, hasta llegar a los 60 minutos. Y eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 20, ¿no? ¿Estamos bien? Nos da ¿sí? Nos daría 20 perros en una hora. Si es que hubiésemos tomado como unidad base la hora. Pero aquí lo toma como unidad base el minuto. Entonces, como toma como unidad base el minuto, entonces simplemente es un perro dividido para perdón, acá abajo estoy en mu. Un perro dividido para 3, entonces nos queda un perro para los 3 minutos que demora en atender o vacunar a ese perro, entonces nos da 0.34 perros por cada minuto. Lo cual aquí deberíamos tener 20 en el otro sentido, ¿no? ¿Sí? 20. Y dice que se estima que los perros llegan de forma independiente y aleatoriamente, es decir, mediante una distribución de Poisson, ¿ya? En un rango de un perro cada 6 minutos, por eso le divide 1 para 6. ¿Ya? Sin embargo, nosotros vemos que si es cada 6 minutos, si lo hiciésemos en hora como unidad, ¿cuántos perros serían? ¿Cuántos perros serían si es que 10. 10, exactamente. Entonces, noten que aquí, como no hicimos cada hora, sino cada minuto, es 0.167, que era 1 dividido para 6 simplemente. Pero si lo hubiésemos hecho con hora, aquí sería 10 perros por hora y aquí sería 20 perros por hora. ¿Ya? Pero aquí hicimos por minuto. Entonces tenemos 0.167 perros por minuto y 0.34 perros por minuto. ¿Qué es lo que me pregunta? Me pide la probabilidad de que Sam esté ocioso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que Sam esté ocioso? Probabilidad de que Sam esté ocioso significa que no tenga clientes en todo el sistema y entonces eso es probabilidad de 0. Y la probabilidad de 0 tiene esta fórmula, 1 menos lambda sobre mu. Recuerden que lambda sobre mu también es rho, ¿no? Es 1 menos lambda sobre mu. Lambda sería 0.167 para 0.34, pero note que un tercio no es 0.34 exactamente, es 0.33, entonces a lo mejor incluso estamos redondeando al más alto.
Y ahí cometemos ya un error. Por eso es mejor trabajar incluso con las fracciones. Y por eso aquí se trabaja mejor con las fracciones. En lugar del 0,167 utiliza un sexto. Y en lugar de 0,34 utiliza un tercio. Y entonces un sexto para un tercio le queda un medio. Y 1 menos un medio le queda un medio, es decir, 0,5. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de que tenga 0 clientes, 0 perros en su clínica de vacunación es de 0,5, o sea, del 50% de probabilidad. O dicho de otra manera, la mitad del tiempo está de ocioso. Solamente trabaja medio tiempo, en otras palabras. Eso también le dice esto, ¿no? Ahora dice, la proporción de que tiempo estará ocupado, claro, si la mitad del tiempo está ocioso, la otra mitad estará ocupado. ¿Ya? Y eso sale simplemente directamente con lambda sobre mu. O sea, el factor de utilización es el tiempo que estará ocupado. Eso es lo que significa el factor de utilización. Y eso simplemente les da lambda sobre mu. O sea, un sexto sobre un tercio que da un 0,5. Pero recuerden que también pudimos haber hecho por hora. Y aquí nos daba 10 perros por hora y aquí nos daba 20 perros por hora. El lambda sobre mu sería 10 sobre 20. Y 10 sobre 20 también me da 0,5. No tiene por qué cambiar eso, debido a la unidad que estemos utilizando de tiempo como base. ¿De acuerdo? Entonces nos da lo mismo. ¿Ya? Entonces, todos estos dos problemas, como acabamos de ver, van a depender únicamente de poder determinar lambda y poder determinar mu correctamente. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, respecto a esto? Antes de pasar al modelo B. ¿Alguna pregunta? Respondan rapidito como eco, por favor, porque si no, no sé. No hay idea. No hay problema. Ok, perfecto. Bien, vamos al modelo B. El modelo B, que es otro de los modelos simples y también bastante general, porque la mayor parte, en realidad, menos mal la mayor parte son del modelo A y otra gran cantidad son del modelo B, pero hay otra cantidad así mismo de modelos que son menos, pero sin embargo existen en la realidad, y esos ya no los podemos hacer por investigación operativa, ya no tenemos fórmulas, es más, o son muy complicadas las fórmulas, entonces por tanto tenemos que hacer por simulación, como vamos a verlo ya en la parte final de esto, ¿ya? Pero mientras tanto, mientras podamos aplicar fórmulas, lo podemos hacer manualmente o también utilizando QM, ¿no? Entonces, el modelo B es el que se llama modelo de cola multicanal, o sea, de muchos servidores, de muchos cajeros. ¿De acuerdo? O sea, más de un cajero. 2, 3, 4, 5. Y esto se le simboliza con MMS. ¿Cuáles son las características o los supuestos de este modelo B? Bueno, 2 o más servidores o canales están disponibles para atender a los clientes que arriba. Como dije, este S vale 2, 3, 4, cualquier otra cantidad. Segundo supuesto, los clientes forman una sola cola y se los atiende de acuerdo al servidor que queda libre. Lo que sucede, ¿no? Normalmente en un banco tenemos una cola larga o corta, lo que sea, tenemos una cola y claro, tenemos varios cajeros y entonces el cajero que se desocupa va al siguiente, ¿no es cierto? Entonces el primero que llega es el primero en ser atendido, digamos así, ¿no es cierto? Es una política PEPS. Los arribos siguen una distribución de probabilidad de Poisson, es decir, también Markov, por eso es la letra M primero para los arribos o llegadas. Y los tiempos de servicio son distribuidos exponencialmente, también por eso es Markov para el segundo, ¿no es cierto? Y los servicios se los hace de acuerdo a la política, primero en llegar, primero en ser servido, ya lo dijimos, PEPS, y todos los servidores se atienden a la misma velocidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Se atienden a la misma velocidad todo eso. Esos son los supuestos del modelo B. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto al modelo A? Simplemente que ahora hay más servidores, hay más canales, hay más cajeros, si gusta. Muy bien. Y cambian un poquito ya las fórmulas. Ya no son las mismas fórmulas para el cálculo de cada uno de ellos, sino estas otras, ¿no es cierto? Si usted no quiere ocuparle QM, no le instaló QM, no puede instalar QM y quiere hacerlo, entonces puede utilizar las fórmulas para poder calcular lo que le pidan, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el número de unidades por cola, el tiempo promedio de la unidad en espera en la cola, la probabilidad de n viene a ser, puede que n ser valer 0, valer 1, 2, busca aquí, y cualquier número, ¿no?
Entonces, noten que está en función de lambda, de mu o también de rho. De acuerdo a eso también en función de rho. Puede estar, porque lambda sobre mu es rho. Y lo mismo para la probabilidad de que el sistema esté vacío, o sea, 0 unidades dentro del sistema o más de cierto número de unidades. Entonces, para todo hay fórmulas, sin embargo, el programa QM ya nos da directamente. De esta manera, como está mostrándose en este ejemplo. Como está mostrándose en este ejemplo. Un taller, dice, posee espacio para un camión. La tasa de servicio es de un camión por hora y los camiones llegan 2 por hora en promedio. El costo de un camión esperado por ser atendido es de $20, se paga $5 por cada servidor. Se refiere a $5 por hora y acá también se refiere a $20 por hora, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el número de servidores necesarios? Está preguntando cuántos servidores se requieren. Y entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El valor de lambda y el valor de mu. Y desde ahí empieza la situación. Y aquí nos indica, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos como base, vamos a tomar la base las horas. Y noten que aquí nos dan valores de costos, entonces vamos a poner también el usar costos. ¿Ya? En el MMS estamos poniendo usar costos y entonces nos piden los siguientes parámetros. ¿Ya? Nos pide el lambda. Lambda es la tasa de llegada, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos camiones llegan por cada hora? Aquí nos dice, los camiones llegan 2 por hora. Entonces, por eso estamos poniendo aquí directamente 2. Lambda vale 2. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que posee un espacio para un camión, es decir, aquí también nos dice que la tasa de servicio de un camión es de un camión por hora, o sea, el mu, lo que se atiende, lo que se arregla, se repara a cada camión, demora 1 hora. Y entonces aquí está que mu es 1. ¿Ya? Service rate 1. Entonces, notemos en primero el rho, el factor de utilización. Si nosotros hacemos el rho, nos quedaría 2 sobre 1, 2. 2 es mayor que 1, por tanto sería inestable. O sea, con un solo servidor no nos sirve. No es estable el sistema. ¿Qué pasa si utilizamos 2 servidores? Entonces sería el 2 sobre 1, o sea, lambda sobre mu, pero también dividimos para el número de servidores. 2 sobre 1, 2. Y para 2 servidores sería 1. Entonces nos daría el valor de 1. El rho, el factor de utilización sería 1. No es menor que 1, es igual a 1. Por tanto, tampoco nos conviene. Tampoco es estable. Tiene que ser menor que 1. Entonces, por eso lo aconsejado es utilizar 3 servidores. ¿Ya? Con 3 servidores sí, ¿por qué? Porque simplemente dividiríamos 2 para 1 y para 3. ¿No? Entonces ahí nos quedaría 2 tercios, 0.666666, ¿de acuerdo? No hay ningún problema de eso, ¿ya? Entonces ya tenemos. Además nos pide, como pusimos con costos, usando costos, entonces nos pide el costo del servicio, de la hora de servicio, en este caso nos dice que es de 5, y el costo de la hora en la espera, que en este caso nos dice que es de $20. Entonces aquí tenemos los costos también. Resolvemos mediante QM y obtenemos los datos. Miren, aquí está justamente el rho, que ya con los 3 servidores nos da 0.66666. Claro, está aproximado y entonces nos da 0.67. El factor de utilización. El número de clientes o de camiones que tendríamos, porque son camiones de aquí, de camiones que tendríamos a la cola es de 0.89, es decir, nos llegaría a 1. El número de camiones que ya tenemos en todo el sistema con los mismos 3 servidores son 2.89, prácticamente 3. O sea, estaría lleno de acuerdo a esto, ¿no es cierto? El tiempo promedio de espera es de 0.44 horas. Como que no tiene mucho sentido en horas, pero sí en minutos. Estamos hablando de 26.67 minutos. Casi 27 minutos que tendría que esperar un camión para ser atendido si estuviese en la cola, ¿no? El tiempo de espera en el sistema, es decir, un camión que tiene que esperar y tiene que estar, ¿cuánto se demora en todo el sistema? 1.44 horas, es decir, 86 minutos, 87 minutos prácticamente, es decir, más o menos hora y media, un poco menos de hora y media. ¿Ya? Eso es lo que se demoraría dentro de todo este sistema, un camión.
¿Ya? Los costos, el costo de espera es de 32.78 y el costo en todo el sistema es de 72.78. Esto sería el costo de cada hora, el costo de cada hora en espera y en el sistema. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos indica. ¿Ok? Eso es ocupando QM, que eso es lo que vamos a hacerlo ya en la parte práctica, ¿no? Todo lo que pusimos QM vamos a hacer en la parte práctica. Bien, pero nos da más resultados QM, nos da también ya las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que esté vacío? 11%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un camión ahí en la cola? 22%. En el sistema, no en la cola, sino en todo el sistema, 22%. O sea, que vayamos ahí a ese taller y veamos un camión ahí, la probabilidad es del 22%. De que hayan dos, 22%. De que hayan tres, es apenas un 15% de probabilidad. De que hayan cuatro, un 1%, un 10% de probabilidad. De que hayan 5, 7, de que hayan 6, 4, de que hayan 3, de que hayan 7, 3, de que hayan 8, 2, de que hayan 9, 1, de que hayan 10, 1, de que hayan 11, 1%, y de que hayan 12 prácticamente no es probable. O sea, de encontrar 12 camiones ahí, no existe esa probabilidad prácticamente. ¿De acuerdo? Es lo que nos aparece aquí con 0. Y eso también lo podemos tener representado mediante este gráfico de barras, donde se ve que las más altas probabilidades están alrededor de un camión y dos camiones. Este primero es de 0, ¿no? Es la probabilidad de que esté vacío y la probabilidad de que haya 1, 2 y de 3 camiones. ¿De acuerdo? Entonces alrededor de eso es lo que está en este sistema con 3 servidores que habíamos visto para que sea estable el sistema. Si no, no es estable. Significa que si no es estable, la cola crecería infinitamente y nunca vamos a atenderles. Vamos a tener haciendo cola y no llegaremos a atender en el periodo de tiempo que nosotros tenemos destinado para atender. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? No. Ok. Miren, aquí está entonces otro ejemplo. Dice, un cajero automático se ha establecido que la tasa de llegada de clientes en una hora es de 155 clientes, ¿no? Mientras que la atención es de 51 clientes. O sea, llegan a 155 y son atendidos 51 por hora, formándose una gran cola. Establecer el número de cajeros necesarios para que el sistema sea estable. Pregunto, ¿cuántos cajeros necesitaríamos? ¿Cuántos cajeros automáticos necesitaríamos con esos datos? 4. 4, exactamente. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1? Vean, primero pensemos en 1. En 1 sería 155 para 51, ¿no es cierto? Eso nos da como un valor más de 3. Nos da un valor más de 3. Entonces eso significa que está muy alejado de 1. Recuerden que ese valor debe ser menor que 1. Si hacemos con 2, sería 155 dividido para 102, ¿no es cierto? Y ahí nos daría también todavía más de 2. Si hacemos con 3, 3 por 51 nos daría simplemente 153. 155 para 153. Está un poquito más alto de 1. Todavía no es estable. Tiene que ser menor que 1. Entonces, obviamente, con 4. Como lo dijo su compañero. Exactamente. Con 4, entonces, cajeros ya tendríamos estabilizado. Esa es la idea, que ustedes puedan de primera saber cuántos servidores, cuántos cajeros en este caso se requieren. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, miren lo que ocurre acá en un problema. Vamos a ver que podríamos resolverle por investigación operativa, por la teoría de colas. Veamos en este ejemplo, ¿no? Dice, en un banco se ha estimado que llegan 25 clientes cada hora. O sea, lambda es de 25. Y que existen 3 cajeros para atenderlos a una tasa de 5 minutos por cada cliente. Bueno, si son 3 cajeros y a la tasa son de 5 minutos por cada cliente, si son 5 minutos cada cliente, entonces en la hora que estamos mencionando, ¿cuántos clientes podrían ser atendidos? Pregunto. ¿Cuántos? 12. 12, exactamente, serían 12. Entonces, mu sería 12, ¿no es cierto? 12 clientes por cada hora. Y mientras que lambda es 25. Entonces, si dividimos lambda para mu, o sea, 25 para 12, eso nos va a dar 2, algo, ¿no es cierto? Entonces, con un cajero
Imposible. Con 2, ¿cómo nos quedaría? El 12 por 2 sería 24. 25 sobre 24 todavía sigue siendo alto, ¿no es cierto? O sea, porque está más de 1. Me refiero, todavía sigue siendo más de 1. Todavía no es estable ese sistema. Entonces necesitamos 3 cajeros. Tal como lo dicen ahí, dice que existen 3 cajeros, está bien. ¿El sistema es estable? Sí. No habría problema, entonces podemos determinar el factor de utilización. Simplemente lo que hacemos es dividir 25 para 12 por 3, o sea, 25 para 36, y de esa manera hemos estimado nosotros el factor de utilización. El número de clientes que esperan en la cola, utilizamos la fórmula, no hay problema. El número de clientes que permanecen en el sistema, el tiempo que debe esperar un cliente en la cola. No hay problema en la parte A, podemos resolverle con eso, con esos datos, sin ningún problema. Y lo hacemos simplemente con las fórmulas o lo hacemos utilizando QM. Pero, miren la parte B, ¿qué es lo que sucede? Determinar los parámetros, los mismos que nos pide antes, ¿sí? Pero considerando que existen 2 colas, no una, sino 2 colas. Ninguno de los modelos que acabamos de ver era para 2 colas. Era para 2 cajeros, 3 cajeros, 4 cajeros, etc. Pero una sola cola. Entonces, si tenemos 2 colas, no podemos hacerle por eso. Ahora, por supuesto que no son los únicos modelos, habrán más modelos. Sin embargo, los otros modelos tampoco consideran más colas y las fórmulas cada vez se vuelven mucho más complicadas. Por tanto, ¿sí? Bueno, digamos que de todas maneras sí existen fórmulas para hacer con 2 colas, sí hay, ¿ya? Sin embargo, miren lo que dice ahí. Resulta que una de las colas es preferencial. Es decir, hay 2 colas. Una para clientes preferenciales, como suele haber a veces en algunos bancos, o solía haber antes mucho. Todavía una cola que era preferencial, que era solamente para los clientes clase A. Para la gente que tiene mucho dinero depositado en el banco, entonces quieren darle una mejor atención y entonces por tanto era una cola preferencial, ¿ya? Y dice que el 20% de todos los clientes corresponde a esa preferencial, en tanto que el 80% va a la cola común, ¿no es cierto? El 80% de los clientes va a la cola común. Entonces algunos dirían a la preferencial y otros dirían a la cola común, el 80% de la cola común. Ahora, con ese 20% y el 80%, nosotros ¿cómo podemos hacer un modelo? Entonces el modelo ya se vuelve muy complicado. Hay algunos modelos que han obtenido, pero en la práctica, o sea, realmente no tenemos un modelo matemático para resolverlo por investigación operativa. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Simulación. Ahí es donde cabe hacer la simulación. Y recuerden que nosotros hicimos con los botellones. ¿Se acuerdan el ejemplo justamente de flexing que hicimos de ahí? Hicimos con los botellones de agua. Y claro, en la misma llegada nosotros separábamos los botellones que estaban malos, el 20%, de los buenos, que era el 80%. Lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces podemos separar el 20% para que vayan a una línea, a una cola, y el 80% que vayan a otra, o sea, sean a otra cola, que van a ser atendidos por 2, 3 cajeros o lo que sea, y el otro solamente un cajero exclusivo para ese otro 20%. Entonces, pero no tenemos un modelo matemático, ¿no? Y si tendríamos un modelo bastante complicado para hacer eso. Entonces, ¿qué resulta más fácil? Hacer una simulación. Y ese es el objetivo de mostrarles esto. Que ustedes vean que aquí amerita hacer la simulación. Claro, los otros también podemos hacer por simulación, pero si tenemos un programa que directamente nos da los datos, de pronto perdemos el tiempo haciendo una simulación. Pero en un caso de estos, donde tenemos 2 colas y además existe una cola preferencial y una cola común, entonces más bien no se pueden hacer por investigación operativa, por la teoría de colas, sino que más bien haríamos por simulación. ¿Estamos claros, por favor? Preguntas hasta aquí. Preguntas. Asdrúbal, ¿alguna pregunta? Por mi parte está todo claro, señor. Ok, listo. Asdrúbal. Ya se nos fue Asdrúbal. Bueno, ok.
Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los que vimos ahora en QM, vamos a resolverlo solo por QM. No vamos a utilizar flexing. Ustedes saben utilizarlo, por eso le hicimos un ejercicio con flexing. Si ustedes quieren resolver este problema específico, a manera de ejercicio, no por taller ni por tarea, ya después tendrán la tarea y la tarea les dirá específicamente qué deben hacer. Recuerden que si ustedes no pueden encontrar la solución utilizando QM, o sea, no cabe dentro de ninguno de los modelos, que ya vamos a usarle QM, ya les voy a indicar justamente QM, ¿sí? No pueden hacerlo por QM, no encuentran un algoritmo, no encuentran una fórmula para poder resolver por investigación operativa ese tipo de modelo, entonces tienen que hacerlo por simulación. ¿Cómo? Utilizando flexing. ¿Cómo? Como hicimos en el ciclo anterior, cuando hicimos la práctica justamente de flexing para los botellones. Por ejemplo, para este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que hacerle la simulación. Entonces con esa simulación nosotros podemos tener la información necesaria. ¿Está claro, por favor? Sí. Ya. Entonces hoy vamos a hacer el taller simplemente con QM. Entonces, siguiente paso, ahora vamos a dejar de la presentación, vamos a dejarle simplemente, claro, vamos a necesitar los datos. Entonces, por tanto, vamos a ponerle en el ejercicio, pero solamente para nosotros poder ver ahí los datos y poderlo representar en QM. Ajá. Bueno, antes que nada, aquí en QM tienen varias cosas, ¿no es cierto? Ustedes para hacerlo tanto de investigación operativa como incluso de producción. Hay muchas cosas de producción, incluso hay teoría de juegos, ya vimos la parte de la simulación también. Aquí está la parte de la simulación, que es una simulación básicamente la de Monte Carlo, ¿no? Lo hicimos aquí, en donde dice simulation. Pero ahora vamos a ver entonces en la waiting lanes, ¿no es cierto? Que significa líneas de espera. Noten que aquí en waiting lanes, puede ser que no les aparezca. Cuando no les aparece, por favor, si ustedes pueden abrir de una vez incluso QM en su computador, háganlo de una vez. Si es que no les aparece, vienen acá a Module y aquí ponen desplegar todos los módulos y les va a aparecer el waiting line. O si no, también directamente buscan solamente waiting lines, aquí está waiting lines o líneas de espera y les va a aparecer esto. Normalmente, a ver, déjenme ver si le cierro, aparece así, cerrado waiting lines. Entonces usted le da el clic en ese más y se despliega todos los modelos que existen en ese waiting lines. Tenemos el MM1, que es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Tenemos el MMS, que está con rojo, que está con rojo porque es el que recién apliqué, con el otro paralelo, el MMS. Y noten que se ha dividido en dos grandes grupos. El de abajo habla dice, con un tamaño del sistema finito. O sea, cuando es reducido como el caso de una peluquería, donde los asientos definen el tamaño del sistema prácticamente, ¿no? ¿Sí? El tamaño del sistema. Entonces son sistemas finitos. ¿Ya? Hay MM1 y también MMS, o sea, para un solo servidor o para varios servidores. Y claro, también cuando la población es finita, o sea, cuando el número de socios, el número de gente que va es exclusivo para un cierto grupo pequeño, entonces que no es muy grande, entonces por tanto hablamos de poblaciones finitas, y entonces aquí también MM1, MMS. ¿Ya? Entonces ahí existen esas opciones de esos modelos, tanto para sistemas como para poblaciones finitas. Sin embargo, donde no aparece nada, estamos refiriéndonos a esas poblaciones infinitas y también a sistemas infinitos. ¿Ya? Y entonces estos son los casos donde nosotros vamos a resolver, y el uno es el MM1 y el otro es el MMS. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el MM1, que es para el primer problema. Simplemente hacemos clic ahí. Perdón. El primero sin costos, ponemos no cost, no importa si se equivocan, adentro también podemos modificar, aquí también podemos poner no cost o costos. Y el tiempo está en horas. Vamos a ver. En realidad esto no nos lleva mucho tiempo, es muy rápido hacerlo. La clave está en básicamente determinar lambda y determinar mu, y aquí ya estaba ya determinado, ¿no es cierto? Entonces es este problema donde ya directamente nos decía de 5 clientes por hora y el otro de 10 clientes por hora. Entonces aquí justamente tenemos que el lambda es de 5. El lambda es de 5. Y el mu, como dice aquí, es de 10.
Y por defecto, como ustedes ven, ya está el número de servidores, que es 1. Este tiempo en horas. Y lo siguiente simplemente es correrlo. Corremos del sistema, agrandemos incluso para poder ver, puedo explicar un poquito eso. Y ya nos aparece, ¿no? Entonces nos aparece el factor de utilización, aquí está como Average Server Utilization, es decir, utilización promedio del servidor, es del 50%. ¿De acuerdo? Ese es el promedio de utilización, de que está ocupado los servidores. En este caso, un solo servidor. El 50% del tiempo. El número de clientes en la cola está a 0.5, o sea, medio cliente, entre comillas, ¿no es cierto?, que está en la cola. El número de clientes en el sistema 1. El tiempo promedio en la cola está de 0.1 horas, que eso significa 6 minutos, y en todo el sistema el tiempo promedio, recuerden que el tiempo del sistema es en la cola más lo que en la atención, entonces por eso es más grande, y es 0.2, es decir, 0.2 de hora, es decir, 12 minutos, ¿de acuerdo? Entonces 6, 12 minutos, y ahí está, esos datos. Pero no solamente son esos datos, ¿no es cierto? Pueden preguntarme, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que esté vacío y todas esas cosas? Eso lo encontramos más adelante, aquí dice tabla de probabilidades. Tabla de probabilidades, y aquí están las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que esté vacío? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 1? 25%. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 2? 13%. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 3? 6%. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 7? Ninguna probabilidad prácticamente, ¿no? 8, 9, o sea, más de 7, prácticamente ninguna probabilidad de que nosotros encontremos ahí más de 7 vehículos. Hasta 6 vehículos podemos encontrar y con probabilidad baja, ¿sí? ¿Y cuál es la más alta probabilidad? Bueno, aquí lo vemos que es con 1. Sin embargo, para poderlo visualizar eso mejor, le ponemos más bien en la parte gráfica. Aquí dice gráfico de probabilidades y aquí está la parte gráfica. Entonces aquí está con 0 automóviles, es la más alta probabilidad, 50%, o sea, que esté vacío es la más alta probabilidad. De que haya un automóvil, ahí es un punto 20 algo, 23, 20 algo por ciento de probabilidad, y luego sigue cayendo las probabilidades a medida que se siguen incrementando el número de automóviles en el sistema, y noten que a partir de 7 ya prácticamente la probabilidad es 0, no es probable encontrar más de 7, ¿de acuerdo? Preguntas, por favor, en esta parte. ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Ok, listo. Vamos entonces al siguiente problema, ¿no? El siguiente problema que estamos mencionando acá es de... Ah, no, este es de MM1 también. ¿Este no era MMS? Ah, me quedé en el mismo, perdón. No me ha cogido. Aquí sí, este es de MMS, ¿no es cierto? Entonces, como es de MMS, escogemos el de acá. Vamos aquí. Ay, perdón, me faltó salir. Ya. Este MMS, como sabemos, también está con costos, entonces aquí vamos a incluirle usando costos. Ok, usando costos también. Y nos sale, esos son los datos que debemos ingresar. Como vemos, vamos a ocupar en horas también. Y la velocidad de arribos es de 2. Lo que nos dice aquí es de 2. El lambda es 2. El mu es 1. Mu es 1. El número de servidores, recuerden, tuvimos que determinar para que sea estable el número de servidores y resultó que era estable con 3, ¿no es cierto? Entonces por eso ponemos 3. El costo por servidor es de $5 por hora de los servidores. El costo por la espera es de $20 por hora. Y ahí están todos los datos. Listo. Se ingresó esos datos, es lo que ustedes tienen que hacer. Resolvemos. Y nos queda la siguiente información. Nos queda un factor de utilización del 67%, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores en realidad en el trabajo están el 67% atendiendo a los clientes. 67% del tiempo, pueden verlo así, del tiempo están atendiendo a los clientes. Es decir, les queda un 33% para descansar. ¿Cuánto es los que se esperan tener en cola? Es 0.89, o sea, menos de 1
es la longitud de la cola, ¿no? ¿De acuerdo? En promedio, por supuesto, habrá momentos que se tenga más, momentos menos, pero es alrededor de 0.89, lo que nos está diciendo. El promedio o la longitud o la cantidad, mejor dicho, en este caso eran camiones, recuerden, camiones en el sistema 2.89, prácticamente 3 camiones en todo el sistema con los 3 servidores, con los 3 mecánicos que están ahí arreglando los camiones. El tiempo promedio es de 0.44 horas, es decir, prácticamente 27 minutos en la cola, y en el sistema 1 hora y media aproximadamente, es decir, 87 minutos. El costo de la espera es de 32.78 cada hora, y el costo de todo el sistema es de 72.78 dólares cada hora. Esos son los costos reales que nos darían en este sistema. Pero hay unas cosas más interesantes todavía que ya vamos a irles viendo. Miren, acá hay más resultados que incluso antes. Con costos nos dieron más resultados, y vamos a ver una cosa bastante interesante luego. Vamos a pasar primero a la tabla de probabilidades, que es lo más común que vimos aquí. Noten que aquí están las probabilidades de encontrar vacío. Ese taller de camiones, hay un 11% de encontrarle vacío, hay un 22% de encontrarle con 1, con 2, y nuevamente caen las probabilidades. ¿Y cuál es la probabilidad de tener 12 o más? Ninguna probabilidad prácticamente de tener 12 o más camiones ahí esperando para ser atendidos. O sea, prácticamente no es probable. ¿De acuerdo? Es lo que nos aparece ahí. Este otro tercero también es interesante, los costos en función del número de servidores. Entonces noten que, claro, aquí tenemos los costos para 3 servidores, y este es el más importante, miren, porque aquí aparece una conclusión muy interesante. Con 3 servidores el costo de espera es de 3.78 y de todo el sistema 72.78. Con 3. Con 4, 23.48 y 63.48. Con 5, 25.8 y 65.8. Con 6, 30.18 y 70.18. Y con 7, 35.04 y 75.04. ¿Qué es lo que ustedes pueden notar aquí, por favor? Esto de los costos es muy importante. Ustedes pueden notar algo muy interesante. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O no notan nada? El servidor 3, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el servidor 3? El valor total es similar al del 6 y el 7, ¿no? Ajá. Lo que podemos ver ahí, que con 3 es 72.78, con 4 baja a 63.48, y ya después nuevamente vuelve a subir. O sea, ¿dónde da el menor costo? En el servidor 4. Con 4 servidores, no es del servidor 4, son con 4 servidores. Con 4 servidores. Y eso es muy interesante porque eso no sabíamos. Miren, que nosotros dijimos, bueno, para que sea estable hacemos con 3 servidores. Pero noten que nos sale más barato hacer con 4. Con 4 servidores nos sale más barato. Claro, la hora, ¿no? De atención nos sale más barato con 4 servidores. En todo el sistema nos sale con 63.48 frente a con 3 que nos daba 72.78. Nos sale más barato hacer con 4 que hacer con 3 incluso. Y claro, sigue siendo, con 4 sigue siendo estable, a menos aparentemente. Vamos a ver justamente con la siguiente solución. Aquí dice sensibilidad al número de servidores. Y aquí está con el número de servidores. Y aquí están todos los valores con respecto al número de servidores. Miren, el factor de utilización con 3 es 0.67, con 4 es 0.5. O sea, aquí nos dice que tienen más tiempo de descanso la gente que está trabajando, ¿no? O sea, los servidores tienen más tiempo de descanso con 4 que con 3. Bueno, eso es lógico, cada vez incluso se reduce el tiempo de descanso mientras más servidores ponga. Lógico, ¿sí? Pero lo que es interesante, lo que decíamos en la parte de los costos que ustedes vieron que el más barato nos salía con 4. Igualmente sabemos que tiene una tasa de utilización, o sea, lo que estamos viendo es que es menor que 1, entonces no hay ningún problema con que sea menor que 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos que comparar con el hecho de que nos da menor costo. ¿Ya? Es más, miremos qué es lo que sucede con los tiempos.
El tiempo que tiene que esperar en la cola con 3 desde el punto 44. Ese punto 44 nos daba cuántos minutos, creo que eran, es punto 44 de hora, ¿no? Eso nos daba como 26 minutos, me parece. En cambio aquí es apenas de punto 09, es decir, no llega ni a la décima parte, o sea, no llega ni a 6 minutos. Entonces miren que el camión en la espera tiene que esperar no más de 6 minutos, en tanto que aquí tiene que esperar como algo más o cerca de media hora, ¿no? Cerca de media hora. En todo el sistema aquí les lleva como hora y media con 3 servidores, en cambio aquí con todo el sistema se demora una hora, un poco más de una hora, ¿ya? En todo el sistema. Entonces sí hay un ahorro de tiempo que sí convendría en ciertas circunstancias tener 4 servidores porque resulta más barato y el cliente es atendido más rápido, digamos de alguna manera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es lo que nos indica toda esa tabla, estas tablas. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? Ninguna, ingeniero. Primero. Ok. Ok.